Bueno, daremos comienzo a todos los textos obligatorios que van a ir en la Alta Edad Media y que algunos se proyectan hasta la Baja Edad Media. El primero que trabajaremos es el feudalismo, pero antes de entrar en este texto, quiero dar una definición muy sencilla para que ustedes lo entiendan y después puedan avanzar sobre el texto. El feudalismo es un sistema político, social, económico, religioso y cultural. Político porque el poder lo tenía el señor feudal, era la máxima autoridad en su territorio y todos le debían sometimiento, ¿no? Tenía un poder además legislativo porque él dictaba las leyes dentro de su feudo y tenía su propio ejército para imponerse, no solamente dentro del feudo, sino también en el exterior. Es un sistema económico porque la base de la producción era la explotación de la tierra, especialmente la agricultura. Era un sistema religioso. En ese momento no había un poder político fuerte y la que entraba de mediadora de todo lo que ocurría era la Iglesia Católica y el Papado. Es más, nosotros vamos a observar cómo en el contrato feudal y cómo en todos los actos del feudalismo aparece la Iglesia. Es un sistema social porque es un sistema de vasallaje, en donde hay un vínculo directo entre determinados actores sociales, pero además porque presenta un grupo bien estratificado que compone la sociedad feudal. A la cabeza, imaginemos una pirámide, a la cabeza de la pirámide siempre va a estar el alto clero, o el clero, ¿no? El clero se dividía en dos partes. Alto clero, que eran los poderosos, los obispos, los arzobispos, el papa, y el bajo clero, que estaba formado por los curas párrocos y los monjes mendicantes. Después tenemos una alta nobleza, que es la dueña de las grandes extensiones de tierras, que son los señores poderosos, que son las familias que van a dar, de ahí van a salir los reyes, y la baja nobleza está constituido por muchísima gente, los segundones, se les llama segundones, o mismo los caballeros, ¿no? Era gente que tenía título pero que no tenía poder económico, porque en esa época se basaba por el primogénito, o sea que el primer varón de la familia era el que heredaba todo. Pero además es un sistema cultural también, porque la iglesia va a ocupar ese poder vacío que dejaba una autoridad máxima terrenal, y la iglesia va a impartir de alguna manera, va a manejar todo lo referente a la cultura, ¿no? Eran los únicos, quizás, no todos, porque hay también dentro de la iglesia católica muchos que no sabían leer y escribir, pero la cultura pasa por ahí, va a imponer un sistema arquitectónico, va a imponer un sistema filosófico, o sea que un sistema de alguna manera regulaba todo lo que tiene que ver con la cultura. Bueno, pues bien, vayamos al feudalismo y al texto que vamos a trabajar. Feudalismo proviene de un término alemán que es feudo, pero muchos historiadores discuten también que podría haber tenido su origen en Italia o en Francia. ¿Qué significa feudo? Significa bien mueble, o sea que era un territorio en ese momento, un territorio que un señor le otorgaba a su vasallo para que lo administrara y lo explotara. Pero en Inglaterra se dio un fenómeno muy particular. Aquellas tierras que estaban muy lejanas y que el señor se la daba a un vasallo, tenía miedo de perder esas tierras. Entonces, ¿qué hacía? Optaba por otro sistema. En lugar de darles tierras, le daba una bolsa de dinero. El vasallo con ese dinero la tenía que invertir en alquiler o en compra de un territorio, explotarla y sacarle los beneficios tanto para él como para su señor. Y también dentro de lo que es el sistema feudal, sí, vamos a encontrar los feudos eclesiásticos. Eran las tierras más ricas, más fértiles, y es donde más se obtenía ganancia. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía que pagar el diezmo a la Iglesia Católica, además de las ofrendas de los fieles. Muchísimas ofrendas, y generalmente se daba tierra o oro y plata. Más que nada oro y tierras. La iglesia llegó a capitalizar todo eso y bueno, se hizo bastante poderosa. Recordemos que estamos en el año 1000 y ya lo he explicado en otros textos. En el año 1000 había una convulsión espiritual. Se acercaba para muchos creyentes el último día, el día en que Jesús regresaría a la tierra para juzgar a muertos y vivos. Entonces la gente, el señor feudal, ¿qué hacía? Entregaba grandes donaciones al clero para que estos de alguna manera lo perdonasen y así poder llegar al paraíso, porque ese era de alguna manera el eje de la cuestión en lo espiritual. Bueno, ¿qué pasaba con el feudalismo? Hay algo muy particular, ¿no? El feudalismo de alguna manera
Es un sistema político que fomentó la fragmentación. O sea, el rey, para que tengan una idea concreta, era un señor feudal más. Solamente era rey dentro de su feudo. Pero estaba desdibujada, el poder está fragmentado. ¿Por qué? Porque cada feudo, como recién lo dije, se constituyó en una unidad política. Entonces tenemos un reino en donde hay un montón de feudos y una autoridad muy limitada del rey. La autoridad la tenía el señor feudal. Es importante ver cómo se origina el feudalismo. Bueno, los historiadores consideran que hay dos orígenes. Uno muy lejano, que es en el bajo imperio romano. Y allí los personajes importantes de la época solían tener un ejército privado que los protegía, generalmente eran mercenarios. Bueno, a cambio de favores, él le otorgaba dinero y estos le daban las armas, le prestaban las armas. Pero el origen más remoto, más cercano al feudalismo lo dieron Pipino el Breve y Carlomagno, especialmente Carlomagno cuando hace la división de su imperio. ¿Qué pasaba con respecto a el vínculo que se estableció? Yo quiero aclarar un poquito esto, ¿no? O sea, primero tenemos que entender bien qué sería el feudalismo para que ustedes puedan llegar a entender esto de los vínculos que se producían entre el vasallo y el señor. Vamos a utilizar una definición que la utilizan los historiadores marxistas y dicen que el feudalismo es un conjunto de situaciones que crean y rigen obligaciones de obediencia y servicios. Principalmente el servicio y las obligaciones eran de carácter militar por parte de un hombre libre llamado vasallo hacia un hombre libre llamado señor. O sea, el vasallo le tenía que brindar sus armas para defender a su señor, que era la primera obligación que tenía. Pero además tenía otras obligaciones, como administrar y explotar ese territorio que le dan para darle una renta a su señor. Si un hijo del señor feudal se casaba, el vasallo tenía que contribuir a ayudarlo con dinero. Además, todas las leñas, todas las producciones que se hacían en el territorio, él tenía que también compartirlas con el señor feudal. Por su parte, el señor feudal también tenía la obligación hacia su vasallo de brindarle protección, de concederle un territorio para que lo explote. Y de esa relación, de alguna manera, se va dando lo que fue el feudalismo. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se realizaba este juramento entre una persona que se comprometía, que era el vasallo, que se comprometía en defender a su señor y dar la vida por él, y cómo el señor iba a responder a ese servicio que le rendía el vasallo? En primer lugar, hay un contrato feudal, o sea, el señor hacía un contrato feudal con el vasallo. Hay una cosa importante, el vasallo pertenece a la nobleza, que si bien cuando empieza no tiene poder económico, él pertenecía a la nobleza. Bueno, volvamos. El vasallo era el señor, de alguna manera, firmaba ese contrato con el vasallo. Ahí estaban estipuladas todas las obligaciones de ambas partes. Como no había un aparato jurídico ni político que legalizara ese contrato feudal, se lo hacía a través de la Iglesia. La Iglesia Católica era la mediadora en este vínculo. Bueno, se juraba generalmente sobre una Biblia, sobre una reliquia de carácter religioso, y ese juramento no se podía romper. ¿Por qué? Porque el que lo rompía, de alguna manera, estaba cometiendo un pecado, y a él le correspondería de alguna manera el infierno. Esta idea de infierno, paraíso, es una constante. Dios, diablo, es una constante. Por lo tanto, era difícil que se rompiera ese contrato. Bueno, ¿cómo se sellaba este pacto? Bueno, generalmente este pacto se sellaba con un beso. Beso significa eso, ¿no? Es un contrato, es reafirmar algo. Entonces, el vasallo y el señor se daban un beso, era un beso de unión, de sentimientos fuertes. Generalmente en los labios o en la mano. Esto era algo común. El feudalismo se caracterizó realmente por un momento de muchísima violencia. Una violencia extrema, porque los señores feudales muchas veces luchaban por defender su territorio o el de su señor. Perdón, sí, los señores feudales sí, tanto el señor feudal como el vasallo luchaba para defender su territorio y lo usaba también para avanzar sobre su territorio. Es una época de conquista, constantes enfrentamientos. ¿Qué pasó? Estos enfrentamientos hacían que la economía por momentos decaiga, porque generalmente las tropas feudales
solían arrasar los campos, robar las cosechas, robar el ganado. Entonces va la iglesia ante este fuerte, este fuerte nivel de violencia, va a entrar a mediar. Y en el 1027 va a comenzar con la paz de Dios. Esta paz de Dios lo que intentaba era proteger la producción eclesiástica. ¿eh? Eh, Intentaba ponerle un freno a esta violencia, a los raptos, por ejemplo. Se solía raptar a una persona y pedir una recompensa por eso. O se raptaba, por ejemplo, al campesino. Le sacaban el ganado, especialmente el que utilizaban para el arado, y hasta que no le pagase el campesino con lo que fuere, no se lo devolvían. Entonces va a implementar la paz de Dios que limitaba estos actos vandálicos, pero no tuvo resultado positivo. Entonces va a venir la tregua de Dios. La tregua de Dios es sumamente importante, se da en el 1041 aproximadamente, y es importante porque de alguna manera pone freno a la violencia y a la muerte de tantas personas. Usted piensa que no solamente se perdía cosechas por las guerras, sino también vidas. Entonces la tregua de Dios lo que hace es limitar las luchas 100 días. ¿Cuándo no se podía? Generalmente no se podía luchar de jueves a domingo, porque se suponía que desde el viernes estaba uno consagrado a Dios, y tampoco en las fiestas religiosas. Esto generaba, de alguna manera, eliminar días para las contiendas. Bueno, recuerden ustedes que uno pareciera hoy analizado rápidamente, uno no entendería esa situación. Pero en ese momento, ser excomulgado o ser castigado por la Iglesia Católica era una situación bastante compleja. De esta manera venimos avanzando sobre el feudalismo. Quiero retomar la parte social, lo de la sociedad, porque me faltó explicar un componente sumamente importante dentro de lo que es la producción del feudalismo. Cuando yo hablaba de una pirámide donde estaba primero el clero, después venía el bajo clero, la nobleza, la alta nobleza y la baja nobleza, me faltó explicar la base de la pirámide y quizás el elemento productor principal del feudalismo, que es el campesino. El campesino vivía una vida de esclavo prácticamente. Es más, cuando la propiedad caía en manos de otro señor o era vendido el territorio a otro señor, los esclavos pasaban como un componente más de esas tierras. Su vida era totalmente miserable, las expectativas de vida eran muy pocas, muy pocas, no podía ascender socialmente. Para que ustedes tengan una idea, el promedio de edad de vida de una mujer era de 24 años. Ya a esa edad prácticamente habían dejado de menstruar. Entonces, ¿por qué? Porque se alimentaban tan mal, que su vida generalmente a los 3 años ya estaban casadas y después hijo tras hijo, ¿no? Que esto es también para tenerlo en cuenta. Por eso digo de que la expectativa de vida tanto del campesino y especialmente de la mujer era muy corta, muy corta. ¿Qué tenía prohibido este campesino? Bueno, este campesino tenía prohibido, por ejemplo, recoger los frutos que se caían, porque esos frutos les pertenecían al Señor. Los tenía que recoger, pero para dárselo al Señor. No podía usar en invierno, había partes de Europa que el invierno era muy crudo, no podía utilizar las leñas para calentarse. No podía cazar, porque todos los animales que estaban dentro de ese territorio le pertenecían al Señor. Solamente podía pescar, pero vivía una vida miserable y una vida denigrante. Y acá también entra a mediar lo de la iglesia, ¿no? ¿Por qué aguantar tanto sufrimiento? ¿Por qué no hay levantamientos? Si recién los primeros levantamientos se dan prácticamente en el siglo XV. Pero ¿por qué el campesino se resigna a esta vida? Es menester explicar de que esta concepción que metía la Iglesia Católica, de que benditos los que sufren en la tierra porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces esto hacía un sometimiento, pero además el señor feudal y el vasallo tenían su ejército como para imponerse al campesino. Hubo algunas revueltas campesinas que fueron realmente verdaderas masacres, pero es importante destacar esto, ¿no? La vida indigna que vivió el campesino. Ojo, hay un momento en el sistema feudal que hay un adelanto en la tecnología de plantar, por ejemplo, se va a utilizar el caballo, se van a ocupar tierras más alejadas, pero siempre el campesino, lamentablemente, gozaba de un mal sistema social y su vida era realmente miserable. ¿Qué pasaba en el plano económico durante el feudalismo? Bueno, la base de la producción era la agrícola. El trigo se cosechaba muchísimo y uno de los productos realmente por excelencia y muy explotado especialmente en la región francesa era casualmente la vid, ¿no? La vid era un elemento muy preciado, muy caro y especialmente
los feudos eclesiásticos de Francia se caracterizaron por la producción vinera. No obstante eso, también se criaba ganado, especialmente ganado de segunda calidad, y se comercializaba, ¿no? Había productos muy importantes como es la sal. La sal era uno de los elementos más requeridos dentro de la economía medieval y del feudalismo. La sal la traían de la zona noreste de Europa. La sal se la utilizaba para conservar los alimentos, especialmente el pescado, el pescado llegaba a todos los sectores sociales. Es más, es lo único que el campesino podía pescar en los terrenos conseguir en los terrenos del señor, ¿no? Es importante destacar que durante el feudalismo la actividad comercial no cesó. Hay muchos autores que hablan de que prácticamente el comercio no existía, pero el comercio se siguió dando durante el sistema feudal. Aparte de la sal, también se comercializaban las pieles que venían de la zona norte de Europa, especialmente por los inviernos crudos. Solían traerse determinados productos de la zona de Oriente, que los traían los árabes hasta prácticamente en el mundo hacia la Europa occidental. O sea que había una mercaderes que reactivaban el comercio. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál era el problema que tenía el comercio? Que cada feudo se manejaba de manera autónoma. Por lo tanto, los peajes, al ingresar a un feudo, a los mercaderes, los robos que sufrían por las bandas de delincuentes, hacía que el comercio en determinados momentos aflojara un poquito. Pero existir el comercio existió, lo mismo que las ciudades. Durante el siglo XI hay una reactivación de la ciudad, entre el siglo XI y el siglo XII, en pleno feudalismo, vamos a tener una reactivación de las ciudades. Estas ciudades se van a organizar cerca de en primer lugar, rodeando alguna iglesia importante, en segundo lugar, en el cruce de las rutas comerciales, o sea que van a ser los mercaderes que le van a dar origen a estas ciudades. ¿Quiénes vivían en las ciudades? Vivían en las ciudades generalmente los artesanos. Es más, eran un conjunto de aldeas todas amontonadas, hechas de maderas, hacinadas totalmente. Pero era sumamente importante porque eran los artesanos los que iban a proveer al mercado que existía durante el feudalismo. Mercados que tenían mucha actividad los días domingos, porque eran los días de misa. Entonces, generalmente, en estas ciudades medievales muy, muy, muy sencillas, va a haber una reactivación del comercio importante los días domingos donde la gente concurría a misa. No obstante eso, es importante tener en cuenta que así como el comercio existió, también las ciudades existieron en una cultura rural como fue la del feudalismo. Por una cuestión lógica, es también necesario aclarar que la Iglesia tuvo un papel destacado en todo lo que tiene que ver para ordenar esta situación del feudalismo. Podemos decir que cada feudo era como una unidad autónoma, que el feudalismo hizo una fragmentación de la organización política. ¿Por qué? Porque cada feudo tenía su propia autoridad, sus propias leyes y su propio ejército. Entonces funcionaban como algo autónomo. Y el feudalismo va a terminar en el mismo momento en que los reyes logran capitalizar y ser ayudados por los que en un primer momento llamaron mercaderes y que después van a ser los burgueses. Pero podemos considerar que el feudalismo fue una época de suma violencia que vivió Europa occidental. El texto que analizaremos a continuación es el texto referido a las cruzadas. Las cruzadas fueron empresas religiosas militares convocadas por el Papa para recuperar el Santo Sepulcro que estaba en poder de los turcos musulmanes. Se desarrollaron entre el siglo XI y siglo XIII, para ser más preciso, la primera se dio en el 1096 y la última en el 1291. ¿Por qué se denominaban cruzadas? Porque eran toda guerra o todo emprendimiento en contra de los musulmanes, de los paganos o de los herejes. Y el término cruzada deriva, de alguna manera, del emblema de la cruz que llevaban los soldados en el pecho. De alguna manera las cruzadas eran el cumplimiento a un voto de fe y la idea de lograr el paraíso en el futuro. Para comprender bien qué fueron las cruzadas es importante repetir que dijimos que fueron empresas militares religiosas, pero esto le vamos a agregar además y económica. ¿Por qué económica? Porque a partir de la Quinta Cruzada vamos a observar que los que van a financiar estas empresas son mercaderes italianos. Pero además hubo un fin económico. La mayoría de los nobles que fueron a la cruzada eran nobles segundones, caballeros, que no tenían grandes riquezas y que ir a recuperar el Santo Sepulcro de alguna manera le aseguraba en Oriente todas las ganancias o todas las riquezas que aquí no tenía.
Bueno, para entender bien por qué se realizó la cruzada y por qué fue tan movilizante en esa época, debemos ubicarnos en el año 1000, del 1000 al 1200 aproximadamente. Como he dicho en otro texto, era una época cargada de espiritualidad, la idea de que regresaba Jesús, la idea que había que salvar el alma y la idea de ir al paraíso, era de alguna manera el motivo de vida de todo católico. En ese momento la espiritualidad estaba en una lucha constante entre el diablo y Dios. La idea del pecado estaba latente y eso atemorizaba muchísimo al creyente católico occidental. Pero también hay algo que es muy importante. Las peregrinaciones se cortan debido al avance de los turcos. Las peregrinaciones se transformaron en un acto de fe a partir de Helena, la madre de Constantino, quien consideraba que ir al Santo Sepulcro en peregrinación realmente era un voto de fe y asegurarse un lugar en el paraíso. Ella fue la que inició esto de la peregrinación a los santos lugares y también la adoración de la cruz. La cruz durante siglos fue un emblema que sirvió para condenar a los delincuentes, pero con ella comenzó la adoración de la cruz, no solamente para los católicos, sino para todo el mundo cristiano. Pero además otra cosa, las empresas se pueden realizar porque la iglesia y el papado contaba con el guerrero cristiano, el soldado cristiano, ese soldado que había nacido a partir de Carlomagno. Bueno, la situación tenemos que analizar también el efecto político de las cruzadas. El Papa observa que si logra recuperar el Santo Sepulcro a través de las cruzadas, él se iba a transformar en la figura más importante de ese momento del mundo terrenal y del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el Imperio Bizantino estaba con el temor de las invasiones de los turcos, lo que le hacía perder poder, y por otro lado porque Europa estaba totalmente fragmentada por el feudalismo. Esto lo transformaba en la figura más importante de ese momento. Para que nos ubiquemos en esto de los turcos, hacia el año 1000 los turcos musulmanes comienzan una época de expansión y la idea de la Guerra Santa estaba muy latente. Por ese motivo comienzan a expandirse en toda la zona próxima a Constantinopla y tenían como objetivo principal apoderarse de Constantinopla y después avanzar sobre el mundo europeo. Esta idea de ir contra el mundo cristiano realmente produjo un efecto muy negativo en Europa. La gente comienza a asustarse y alienta a que se expulse definitivamente a los turcos que constituían una amenaza. Bueno, en el 1093, 3 años antes de la Primera Cruzada, el emperador bizantino Alejo Comneno le pide al Papa Urbano II que por favor lo ayuden en esto de frenar a los turcos que iban a avanzar sobre Constantinopla. Se habían apoderado de Jerusalén y la idea era tomar Constantinopla. Bueno, el Papa Urbano II ve que puede materializar este proyecto de transformarse en la figura hegemónica del medioevo y convoca o hace el llamado de Clemón, conocido como el grito de Clemón. ¿En qué consiste este grito de Clemón? Bueno, convoca a todos los reyes católicos y a todos los bien nacidos católicos nobles a organizarse y marchar hacia Oriente y recuperar el Santo Sepulcro en poder de los turcos. Es real que van a ir algunos reyes, pero también es real que muchísimos de los nobles que van a ir son los nobles segundones y los caballeros, aquellos que veían la posibilidad de cambiar su vida. Bueno, las cruzadas oficiales fueron 8, pero es importante asegurar o explicar un poquito qué pasó con las cruzadas populares que tan famosas fueron. Bueno, paralelo a las cruzadas oficiales, comenzó a darse las cruzadas populares. ¿Qué son las cruzadas populares? Son emprendimientos religiosos llevados a cabo por determinados personajes, los que tuvieron supuestamente una aparición divina, explicándole o diciéndole que ellos fueron los elegidos por Dios para recuperar el Santo Sepulcro. Vamos a comenzar con la primera, que es la de Pedro el Ermitaño. Pedro el Ermitaño es un monje que, conmovido por la situación que atraviesa el Santo Sepulcro, supuestamente recibió un mandato divino de transformarse en el que iba a organizar una cruzada salvadora de ese lugar. Bueno, comienza a recorrer las aldeas, los burgos, los pequeños pueblos, y incorporar a su objetivo mujeres, niños y hombres, todos campesinos. Por lo tanto, las armas que tenían estos convocados eran sus herramientas de trabajo, no tenían absolutamente nada más. Bueno, fue una cruzada no organizada, fue una cruzada que se realiza sin ningún tipo de provisión.
ni sabían dónde estaba Jerusalén, para que tengan una idea concreta, no sabían dónde estaba Constantinopla. Piensen que un campesino vivía y moría en su terruño nada más. Bueno, atraviesan el territorio alemán, los Balcanes, y comienzan a realizar todo tipo de acción destructiva. Roban, saquean los campos, roban las cosechas, roban el ganado, y realmente era un verdadero acto de vandalismo. En ese desorden llegan a Constantinopla, y el emperador de Constantinopla, temeroso de que esta gente cometiera los mismos atropellos en este lugar, decide ayudarlos para que se marchen y lleguen a Jerusalén. Bueno, cuando llegan a Nicea, en el 1096, los turcos lo masacran. Otra de las cruzadas populares fue la de los jóvenes alemanes. Esta fue comandada por un joven pastor llamado Nicolás. Este joven tiene una visión divina en donde supuestamente se le revela esta idea de que él era el elegido para recuperar los santos lugares. Bueno, comienza también un recorrido sin ningún tipo de organización y llega a convocar aproximadamente a 20.000 jóvenes. Bueno, se repite exactamente lo mismo que Pedro el Ermitaño. Saqueos, violencia. Bueno, ¿qué sucede? Cuando llegan a la zona próxima a lo que sería Oriente, bueno, los turcos realmente los masacran. Y los que lograron sobrevivir, bueno, quedaron condenados a la esclavitud. Otra cruzada popular que no se llegó a materializar por la presión del rey de Francia fue la de Esteban de Cloyes. Bueno, este joven también intentó organizar una cruzada popular, pero al enterarse el rey y sabiendo de las experiencias anteriores, directamente lo disuade para que no la realice. Bueno, ¿cuáles fueron las cruzadas oficiales? Vamos por las cruzadas oficiales que de alguna manera marcan un cambio. La primera cruzada se realiza, bueno, cuando se realizó, se comienza a organizar, el entusiasmo que había en Europa era impresionante. Europa se conmociona con esta idea de que iban a ir soldados a recuperar el Santo Sepulcro. Y en el 1096, al frente de esta primera cruzada, estaba Godofredo, el duque de Lorena. Realmente un duque, quizás un noble de primera línea, logra reclutar 100.000 soldados, muchos caballeros y muchos segundones, como recién le dije. Si bien había un motivo religioso, no podemos descuidar el motivo económico que existía. Bueno, cuando llegan a Bizancio son recibidos con todos los honores, pero aquí se produce el primer choque cultural. Los bizantinos tenían una forma de vida totalmente diferente a estos soldados que venían de Europa, este guerrero cristiano. O sea, las pautas culturales eran totalmente diferentes, y desde Bizancio, desde Oriente, se tenía una visión del europeo totalmente diferente. Repudiaban de alguna manera su forma de ser, no eran limpios para nada, sus modos de comer tampoco eran supuestamente para ellos lo indicado. Bueno, después de 3 años de estar estudiando esta situación, Godofredo enfrenta a los turcos y logra tomar Jerusalén. Bueno, a partir de acá el duque es nombrado protector del Santo Sepulcro. Tiempo después, los turcos van a recuperar este lugar por problema de los cruzados. Bueno, pero los cruzados, ¿qué van a hacer? Una vez que lograron derrotar a los turcos, se van a repartir las tierras próximas a Jerusalén y van a transformar verdaderos feudos. O sea, serían los famosos feudos de Oriente. ¿Qué fue importante en esta primera cruzada? Que se reactiva el comercio entre Oriente y Occidente, especialmente todo lo que tiene que ver con la caña de azúcar que se va a traer a Europa, los tejidos, la seda, las especies especialmente, que van a ser el boom de alguna manera de esta actividad económica. Pero antes de analizar la segunda cruzada, me quiero detener en un fenómeno muy particular que se va a dar a partir de 1119 con los templarios. Bueno, en 1119 nace una orden de caballeros que son la orden supuestamente de los caballeros de Cristo, conocido como los templarios. ¿Por qué los voy a mencionar? Porque a diferencia del guerrero cristiano, los templarios tenían un perfil totalmente diferente. Se encargaban de proteger a todos los que realizaban la peregrinación hacia Jerusalén y no tenían ningún tipo de motivo económico. Al contrario, se basaban en la honradez, en el servicio, en el cumplimiento, en la palabra de Dios, y estaban ajenos a todo bien material. Lamentablemente los templarios, que marcaron la historia en la cruzada, van a ser eliminados por el rey en el 1300, aproximadamente entre el paso de 1200 a 1300, por el rey de Francia, que los consideraba enemigos. ¿Por qué? Porque sus principios morales atentaban contra sus intereses personales. La segunda cruzada se va a realizar en el año 1147 a 1148.
Aquí van a ser dos reyes, un rey, que es el rey de Francia, y el emperador alemán, los encargados de llevarla adelante. ¿Por qué esta cruzada realmente no tuvo el impacto que tendría que haber tenido? Porque ambos personajes realmente vivían en constante choque y además tuvieron conflicto con el Imperio Bizantino. O sea, este choque interno entre estas personas que iban a recuperar el Santo Sepulcro produjo el fracaso de la cruzada y el logro de que los turcos triunfaran y se perdieran todas las extensiones de tierra ganada en un primer momento en la primera cruzada. Este fracaso de la segunda cruzada va a llevar a que se realice la tercera cruzada. A mi criterio, la cruzada más importante, en el 1189 al 1192. ¿Por qué? Porque también es conocida como la Cruzada de los Tres Reyes. Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, Felipe II, rey de Francia, y Barbarroja, emperador de Alemania. Bueno, el equipo militar que llevaron fue sumamente importante. Es más, podría haber sido la cruzada que hubiese salvado al mundo cristiano y hubiera puesto fin al avance de los turcos en la zona de Jerusalén. Pero lamentablemente acá se repite algo muy importante. Los problemas internos que había en cada uno de estos territorios hizo que uno de los reyes regresara a su país. De que dos reyes regresaran a su país. El único que se quedó es el emperador alemán, que muere en las cruzadas. Y obviamente esta cruzada fracasó. Además, Bizancio siempre veía mal a los cruzados europeos. Entonces era difícil que se logre una alianza entre ambos y que puedan derrotar a los turcos musulmanes. Bueno, la tercera cruzada también está condenada al fracaso. La cuarta cruzada se va a dar entre el año 1202 y 1204. Ya acá se nota el interés comercial, porque esta cruzada es bancada por los mercaderes de Venecia. A la cabeza de esta cruzada se van a poner los nobles franceses y van a contratar mercenarios, un ejército muy sólido, pero sin ningún interés que sea de carácter religioso. Acá lo que interesaba era la parte económica, muy ambiciosos, prácticamente invencibles en el campo de batalla. Bueno, se logró recuperar el Santo Sepulcro y los nobles franceses se adueñaron de Bizancio y van a sembrar el terror. Prácticamente lo que hacen es usurpar, robar, ganar. Bueno, el poder político lo van a tener durante un tiempo. Después de muchos años los bizantinos logran recomponerse, expulsarlo. Y bueno, esta cruzada termina en un total fracaso porque lo que menos tuvo un cariz religioso y llegar al Santo Sepulcro. Sí, los únicos que se van a beneficiar son los venecianos por este contacto comercial. Y así se llega a la quinta cruzada. Ya cada vez más el interés religioso iba desapareciendo. Y aquello que en un primer momento había generado un clima de esperanza, un clima de un nuevo orden, se iba disgregando lentamente. Bueno, la quinta cruzada se da entre 1218 y 1221. Acá los grandes señores estaban prácticamente como los reyes, como muchos reyes occidentales, reyes feudales, estaban en plena lucha, era un momento convulsionado del sistema feudal. El Papa llama a la cruzada y el que va a responder va a ser el rey de Hungría. El rey de Hungría va a tomar el guante y va a organizar la quinta cruzada. Obtuvo varios triunfos, logró poner en peligro a los musulmanes, restituye de alguna manera el orden cristiano, pero a la larga son derrotados y realmente para salir de Oriente tuvieron que pagar un motín, o sea que terminó un verdadero desastre, aquello que en un primer momento pintaba como algo positivo. Y así se llega a la sexta cruzada, casi 100 años después, en 1228 a 1244. Ya acá el interés prácticamente religioso había desaparecido a full. El que va a tomar esta decisión de conducir esta cruzada va a ser el emperador alemán. Avanza sobre Jerusalén, la recupera. Estuvo durante un lapso bastante largo. Se hace nombrar como protector o rey de Jerusalén. Pero lamentablemente esta cruzada finaliza como todas, ¿no? Con la derrota de los cristianos debido a sus ambiciones personales, debido a que realmente no van con una idea bien sólida de acabar con los turcos musulmanes. Y así se llega a la séptima cruzada prácticamente 4 años después, entre 1248 y 1254. Y el que va a encabezar esta cruzada es el rey de Francia, conocido como San Luis. San Luis logra importantes batallas, importantes triunfos. Quizás de las últimas cruzadas logra los triunfos más resonantes.
pero la peste hacía estrago, no solamente en Europa Occidental, sino también en Oriente. Gran parte de su ejército es diezmado por esta enfermedad. El ejército se debilita y obviamente los musulmanes arrasan contra este ejército. Al igual que el anterior rey tiene que pagar para salir de Oriente. Y la octava cruzada, que la va a encabezar San Luis con su hijo en el 1270 aproximadamente, muchos historiadores dicen que va en busca de venganza. En realidad, sí, había varios factores, entre ellos también la necesidad de riquezas. Bueno, como todas las demás cruzadas, fue un fracaso total en el plano militar, no en el plano económico ni en el plano cultural, ya lo vamos a ver, pero desde el punto de vista de lo militar fracasaron totalmente. San Luis muere y bueno, su hijo fue el que firma la paz y para lograr realmente también salir de ahí tiene que pagar como todas las demás. Lo que sí queremos determinar de alguna manera son las consecuencias de las cruzadas. En primer lugar vamos a hablar de las cruzadas desde el punto de vista cultural. Las cruzadas de alguna manera se van a repercutir en que se vuelve de manera directa con respecto a la cultura. Se van a traer aquellos clásicos griegos y romanos que habían desaparecido de Europa Occidental y vuelve de alguna manera el uso de la lengua griega, a leer los antiguos griegos y se recupera el latín científico. Esto de alguna manera va a ser el camino a lo que se va a llamar prehumanismo y prerrenacimiento y se va a dar en las ciudades italianas. Esto es muy importante porque de alguna manera cambia el paradigma cultural que se va a dar un siglo después y a los 2 siglos siguientes va a explotar de manera extraordinaria. Pero convengamos que si tenemos que buscar un antecedente del humanismo y el renacimiento, lo vamos a encontrar en la cruzada. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es la reactivación comercial, especialmente las ciudades italianas, que cambian totalmente. Bueno, las principales ciudades son Génova, Venecia, Florencia, que no solamente van a dar un salto en lo económico, sino también un salto en lo cultural. Es importante destacar que estos mercaderes van a dar origen a un nuevo grupo social que va a ser la burguesía incipiente, la burguesía de los fines de la Edad Media prácticamente. Y van a ser estos mercaderes venidos a burgueses los que van a reactivar de alguna manera todo lo que tiene que ver con el saber. Es más, no solamente el saber literario, sino también el saber filosófico y se vuelve a los clásicos griegos con respecto a otros temas científicos como la forma de la Tierra, ¿no? Se recupera esa mirada que se tenía sobre la forma de la Tierra. ¿Qué pasa? Recién mencionaba que aparece un nuevo grupo social con mucho peso, que son los mercaderes. Esto es en la zona de Italia. Es también importante destacar que estas cruzadas van a debilitar, más el feudalismo va a debilitar a la nobleza feudal, ¿no? Sin lugar a duda, todas estas luchas no solamente va a debilitar a los reyes feudales, sino también a la nobleza feudal. Con respecto a qué podemos saber, qué podemos encontrar, nuevos productos van a invadir el mundo europeo y comienza también una nueva forma de consumo. Las cruzadas también significaron una barrera al avance de los turcos sobre la Europa occidental. En definitiva, las cruzadas marcaron un antes y un después dentro de lo que va a ser el mundo medieval. Bueno, el texto que trabajaremos ahora tiene que ver con la religiosidad popular durante la Alta Edad Media. Lo que vamos a tratar de hacer es caracterizar de alguna manera qué pasaba con estos principios religiosos durante la Alta Edad Media. Convengamos que en la Alta Edad Media la Iglesia Católica logra capitalizar su poder, no solamente en la faz terrenal, sino también en la faz espiritual, y se transforma en la institución más fuerte, y el Papa en la figura más importante, que de alguna manera marcaba todos los pasos de la vida cotidiana, la cultura, la economía, la sociedad, la política, y estaba atravesada por esta variable que tiene que ver con la religión. Pero vayamos un poquito a la temprana Edad Media. En primer lugar, en la temprana Edad Media el culto católico no estaba consolidado y todavía existían en Europa Occidental muchísimas prácticas paganas y supersticiosas que venían ya del antiguo Imperio Romano. Pero vamos a aclarar que en la Edad Media no desaparecen todas estas prácticas, ¿no? que seguían latentes, pero si bien con el Tribunal de la Santa Inquisición se pudo acabar con algunas de estas prácticas. Pero vayamos un poquito a caracterizar más esta situación en la temprana Edad Media. Los que se vuelcan al catolicismo, al cristianismo, lo hacen
no por un sentido de fe o por un motivo de fe, lo hacían por una imposición. Por ejemplo, era común en estos grupos germanos que si el líder o el jefe se volcaba al catolicismo o al cristianismo no católico, toda su gente también lo hacía, o sea que eran conversiones en masa, en donde realmente no había una verdadera vocación de fe. A esto le tenemos que sumar que comienza a producirse un cambio de paradigma con la llegada de Carlomagno, porque Carlomagno consolida, como ya hemos visto, el poder del papado y de la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica comienza a educar a esta gente y su preocupación más importante era acabar con estos vestigios de paganismo y de superstición. Convengamos también que este momento de la Alta Edad Media, ya transitando en lo que nos interesa a nosotros, es un momento malísimo para la humanidad. ¿Por qué? Muchísimas pestes, hambre, sequías, realmente falta de alimentación, alta mortalidad, pocas expectativas de vida, pobreza. Bueno, toda esta situación que era algo cotidiano, hacía que de alguna manera la Iglesia tomara esta situación y la volcara de alguna manera a su propio beneficio. ¿Qué sucedía? Que todo esto se consideraba que eran pecados del hombre, que era un castigo de Dios por el accionar del hombre. Entonces se vivía realmente una situación de tragedia y había también una forma de presión psicológica para lograr mantener el dominio que había adquirido la Iglesia Católica. Bueno, en este clima de desesperación van a surgir los santos, personajes sagrados, consagrados así por sus acciones en vida, y van a ser como de alguna manera como un intermediario, los santos de la visión, que se tenía como un intermediario entre Dios y los hombres. Y la función primordial de estos santos era proteger a los creyentes de estos males que los asolaban. Pero llegó un momento en que eran tantos los santos que realmente se transformó en un verdadero paganismo. Por eso la Iglesia tiene que interceder y va a hacer una selección exhaustiva de aquellos santos que consideraban que habían demostrado estar en esta categoría. Bueno, es más, el culto a los santos superaba quizás a la veneración al propio Dios. Entonces esto hizo temer a la Iglesia Católica y esta mirada pagana que se tenía respecto a los santos. Pero no solamente se tenía una mirada pagana respecto a la idea, sino también con las imágenes. Comienzan a producirse imágenes, los talleres medievales comienzan a hacer talleres y la gente comienza a consumir esas imágenes. Y se produce una adoración de las imágenes, también otro ritual pagano, que es muy criticado en un primer momento por la Iglesia Católica. Los santos, vuelvo a reiterar, nacen como una necesidad de encontrar solución a los problemas que ni el mundo político, ni el mundo cultural, ni el mundo científico medieval le podía dar a la gente. Volviendo con esta situación del clero, que logró realmente un fuerte poder en la Alta Edad Media, podemos tratar de caracterizar brevemente qué pasaba con el clero. Bueno, vamos a encontrar dos tipos de clero. El clero secular, cuyos miembros interactuaban constantemente con el mundo, con la sociedad, los guiaban espiritualmente, y estaban conformados generalmente por el Papa, en un orden jerárquico, el Papa, los arzobispos, los obispos y los párrocos. Dentro de esta categoría vamos a tratar de distinguir el alto clero y el bajo clero, ¿no? El alto clero constituido por el Papa, los arzobispos, los obispos, que tenían un poder económico impresionante, que eran producto de la misma nobleza, y en el bajo clero vamos a tener a los curas párrocos y a los monjes, que ya vamos a ver qué pasaba. El otro grupo de clero era el clero regular, aquellos que se habían aislado del mundo, constituido por los monjes que muchos de los monjes vivían en una situación total de miseria, porque lo hacían como un sacrificio y una muestra de fe hacia Dios. Por ejemplo, en Inglaterra y en la zona de Irlanda estaban los ermitaños y los mendicantes que solían vivir en cuevas. Pero también ocurre que comienza, especialmente a partir de Gregorio, comienzan a crearse monasterios, a cuyo frente estaban un abad, y surgen diferentes órdenes de estos monjes, ¿no? Como la orden de San Benito, que es una de las más importantes. Y en estos monasterios solían trabajarse elementos culturales. Muchos dicen que realmente eran los centros culturales de la Edad Media. Eso es discutible a mi criterio,
Pero sí se hicieron, hicieron importantes trabajos y fueron de alguna manera los archivos de muchos documentos que, si bien no se trabajaban, van a servir para el momento después que estamos atravesando. Es importante recordar que no todo el clero era ilustrado, que muchos daban misas sin conocer el latín, que había como una pérdida del saber filosófico y científico, y que sacando Santo Tomás, que ya lo veremos más adelante, no había realmente entre el clero un nivel intelectual que más tarde lo va a lograr. Bueno, es importante destacar que la Iglesia en la Alta Edad Media intenta evitar todo tipo de levantamiento, y lo que busca es de alguna manera un sometimiento, no solamente físico, sino también moral. La gente estaba de alguna manera sumergida con este temor de rebelarse en contra de la Iglesia y de soportar todos los males y de alguna manera soportar todos los males basado en este principio de que si vos estabas atravesando una situación mala, era producto de los pecados. Fue así como cualquier miembro que intentase levantarse en contra de la doctrina católica automáticamente era considerado hereje. Y acá aparece la figura del hereje. ¿Quiénes eran herejes? Todos aquellos que se atrevían a criticar a la Iglesia Católica, porque comienzan del propio seno de la Iglesia Católica una crítica hacia la Iglesia, una Iglesia rica, materialista, más cerca de lo material que de lo espiritual, sin una formación teológica sólida, y comienzan a surgir un montón de críticas que realmente molestaban y generaban clima de inestabilidad. Es por eso que se crea el Tribunal de la Santa Inquisición, para perseguir a estos herejes y de alguna manera mostrar la idea de sometimiento. Esto hizo que en Europa muchísima gente muriera en la hoguera, producto de esta imposición que establecían determinados miembros de la Iglesia Católica, los que ostentaban el poder. En la Baja Edad Media esta idea de persecución también se va a dar, pero no solamente en los sectores altos, ¿no?, sino también en los sectores populares. Y va a surgir hacia la Baja Edad Media la figura de la bruja. ¿Quién era la bruja? La bruja era generalmente, durante todo el trayecto de la Alta Edad Media, en las aldeas siempre había una persona mayor, una mujer mayor, dedicada a curar enfermedades de la vida cotidiana, ¿no? Manejaba los yuyos, manejaba determinadas semillas y con eso realizaba las curas, inclusive el acompañamiento en los nacimientos. ¿Qué pasó? A medida que la gente, especialmente en el momento más crítico de castigos así, digamos, como les decían, de castigos espirituales, en donde aumentaba la peste, en donde el hambre era realmente un detonante, comienzan a ver en las brujas un elemento de conspiración. ¿Y ahora qué pasaba? Todas estas cosechas, si se perdía un niño, si algo, si se incendiaba un campo, automáticamente le comenzaron a echar la culpa a la bruja. Y comienza una cacería discriminada hacia estos personajes. No solamente brujas, sino también brujos, que los acusaban de ser los causantes de toda esta situación dramática. Bueno, también la Iglesia, a través del Tribunal de la Santa Inquisición, va a hacer estrago con la población. Es más, se utilizó también bastaba que un vecino te denuncie para que automáticamente el Tribunal de la Santa Inquisición actuase. Se pudo comprobar históricamente que muchísimas acusaciones fueron falsas, que se realizaban solamente con el motivo de apropiarse de propiedades. Por eso no solamente fueron brujas mayores, sino también mujeres jóvenes y hombres. Vuelvo a repetir, la imagen de la bruja o el personaje bruja fue creado de alguna manera para imponer este posesionamiento y este poder que tenía la Iglesia Católica. Paralelo a la Edad Media, no se puede dejar de comentar en el plano religioso el valor de las peregrinaciones. Las peregrinaciones ya lo hemos visto, que nacen con el motivo de visitar los santos lugares, pero a partir de la Alta Edad Media, con la explosión que hubo con los santos, comienzan en la propia Europa a realizarse peregrinaciones a diferentes templos en donde estaba ese santo protector. Y esta movilización de las peregrinaciones hace que también se reactive el comercio. La Iglesia fue un factor determinante para toda actividad comercial. Por ejemplo, los domingos eran los días donde más reactivación económica, donde más quizás reactivación cultural existía. ¿Por qué? Porque era el domingo en donde todos asistían a misa. Esta idea es mostrarnos cómo la Iglesia va a interactuar en todos los planos,
Bueno, hemos visto en otros textos, y lo vamos a seguir viendo, cuál era el accionar de la Iglesia Católica en la Alta Edad Media. A continuación veremos el último texto de carácter obligatorio, que es la cultura medieval, que se va a desarrollar entre los siglos IX y XIV. Antes de comenzar a explicar características específicas de la cultura medieval, quiero aclarar que comúnmente o vulgarmente se habla de que la cultura medieval fue de carácter teocéntrico, porque todo giraba en torno a Dios. Pero más que ser teocéntrico, todo giraba en torno a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, a partir del siglo IX, ya había consolidado su papel y tuvo un protagonismo determinante en todo lo que tiene que ver con las expresiones públicas y privadas de la sociedad. Todo estaba sujeto a la voluntad divina y a la rígida mirada de la Iglesia Católica. La religión marcaba el rumbo de las actividades de cada uno de los individuos. Las actividades económicas, las sociales, las militares, las políticas, las culturales, estaban atravesadas por la mirada de la Iglesia Católica. ¿Qué favoreció, qué permitió de alguna manera que la Iglesia Católica tuviese ese protagonismo? Son varios factores. En primer lugar, la creencia en un mismo Dios, la existencia de un solo culto y el uso de un solo idioma, que era el latín vulgar, que permitió de alguna manera este cambio de paradigma y que permitió abrir la puerta a nuevas formas culturales. La poesía, la arquitectura, la literatura, las ciencias siempre van a estar manejadas por la Iglesia Católica. Es necesario remarcar que la nobleza medieval fue en gran parte ignorante, sumamente ignorante, que muchos nobles no sabían ni leer ni escribir, solamente firmaban. Y además hubo muchos reyes de este periodo, medievales o feudales, que fueron analfabetos. Bueno, ante este vacío de saber que tenía la sociedad, va a ser la Iglesia Católica quien va a tomar el papel de educar. Se educaba, convengamos, y ustedes recordar que ya Carlomagno va a utilizar el clero para la divulgación del conocimiento y que establece la educación obligatoria para la nobleza en los conventos o en las iglesias. Es importante, ¿para quién va esta enseñanza? Bueno, en primer lugar, va para la nobleza, para un grupo selectivo, no para cualquier noble, sino para la alta nobleza. El caballero carecía, o los segundones carecían de una educación formal, y los sectores populares, como el campesino o el mercader, menos todavía. El objetivo principal de la educación era formar personas dentro de la moral cristiana y que acatara los mandatos de la Iglesia Católica, estar sometida a la Iglesia Católica. El sistema educativo medieval fue muy rígido, con fuertes castigos corporales. Los maestros solían utilizar como herramienta de educación el castigo físico. Se prohibía todo tipo de expresión individual, los juegos estaban prohibidos, ¿no? Porque los consideraban que te llevaba al pecado. Y los estudiantes eran instruidos en una serie de materias: la dialéctica, la gramática, la retórica, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Pero cuando hablamos de educación medieval, no podemos saltear la educación de los caballeros. La educación de los caballeros es sumamente importante. Recordemos que los caballeros son nobles con título pero sin poder económico, que eran aquellos que se podían... Caballero viene de caballo, ¿no? Que podían comprar un caballo y poder tener armas. Toda la historia del caballero estaba relacionada con la Iglesia Católica. Su bautismo, su entierro, su participación en las guerras como es la Cruzada, estaba de alguna manera ligado a la Iglesia Católica. La caballería se convirtió en un símbolo representativo del periodo medieval. Si uno le pregunta a ustedes una imagen, le preguntamos una imagen, si me podrían dar una imagen sobre la Edad Media, seguro que van a aparecer el castillo y seguro que va a aparecer también un caballero. La caballería tenía su propio ritual, una educación específica que lo preparaba para ser una buena persona en el mundo terrenal, pero poder también acceder al mundo celestial. ¿Dónde comenzaba la educación de los caballeros? En el seno de su hogar. Es allí donde sus padres solían enviarlo a algún castillo para que sirva a un señor, y de esta manera cumpla funciones secundarias, ¿no? Asesorando al señor, sirviéndole al señor, ayudando a la dama, preparándose para la vida caballeresca. Vuelvo a repetir, se buscaba formar en hábitos propios de la nobleza medieval. No recibían educación formal en la lectura y la escritura, como ya lo habíamos dicho, pero sí tenía una serie de obligaciones y hacia eso apuntaba
la educación caballeresca, ¿no? Tenía la obligación de estar con su señor en el campo de batalla o en los torneos. Y aquí nos vamos a detener en esto. Los torneos eran una atracción sumamente importante, eran verdaderos espectáculos populares a los que accedían los sectores populares los miembros los miembros de la nobleza. Obviamente que la nobleza iba con las mejores galas, era un evento sumamente importante. El nacimiento, por ejemplo, otro evento importante era a tener muy en cuenta, eran el nacimiento, el bautismo, la coronación o el casamiento del rey. Y allí realmente había unos espectáculos extraordinarios, entre ellos se realizaban los torneos. A este torneo, como dije, iba prácticamente toda la comunidad. Uno de los principios fundamentales de los torneos era respetar las reglas de combate. ¿Por qué había que respetar? Eso te demostraba que vos eras un hombre de bien. Recuerden que todas las acciones sociales del caballero tenían que denotar conductas buenas y para nada la mala actuación. Les enseñaban cómo actuar frente a una mujer, cómo actuar en el campo de batalla, cómo acompañar a su señor y cómo comportarse en las ceremonias religiosas. De alguna manera la institución caballeresca permitió a estos nobles sin poder económico a la larga obtener una posición económica importante. Esta historia caballeresca va a trascender y se va a plasmar en obras que quedaron en la literatura mundial. Ejemplo, la canción de Rolando en Francia, el poema de Mio Cid. Quizás son las obras más conocidas, ¿no? En donde de alguna manera divulgaban e inmortalizaban el accionar de los caballeros, basado en ¿qué? En hazañas heroicas, en el honor, en el valor. Y van a ser los trovadores los que van a tener el papel de difundir esto en territorio y en tiempo determinado, y que después queden en la historia universal. En Francia, por ejemplo, los trovadores era normal que ellos difundieran estos cantares de gesta, estos cantares épicos que muchas veces eran anónimos, e iban inmortalizando este concepto de fidelidad, de amor, de abnegación. Prácticamente la literatura caballeresca constituyó un hito dentro de lo que es la historia medieval. Junto con la literatura medieval o caballeresca, va también a surgir la literatura de carácter nacional, totalmente diferente a esto, pero que va a ser sumamente importante porque de ahí va a salir de alguna manera lo que va a ser la literatura popular. Esta literatura ciudadana que explota en los cantares populares va a ir después dando origen a las representaciones teatrales. El teatro medieval va a ser utilizado por la Iglesia Católica para difundir su credo. Debido al alto índice de analfabetismo que había, ven que la posibilidad de educarlos dentro de la religión a través del teatro. Estas obras teatrales se realizaban en festividades religiosas y dentro de las iglesias. La temática siempre giraba en torno a leyendas cristianas, denominadas misterios, y estaban redactadas por sacerdotes católicos. Bueno, que evocaban diferentes pasajes de la visita al Santo Sepulcro, la Pasión de Cristo. Es más, tuvo tanto éxito que luego se trasladan a las calles y a las plazas públicas. Generalmente también en los días domingo o en las épocas de feria donde iba tanta gente. Solamente perduró a través del tiempo el fragmento de una obra escrita en castellano que trata sobre los Reyes Magos. Bueno, juntamente con el teatro lo que va a también explotar dentro de este mundo medieval va a ser la música religiosa, denominada canto gregoriano, ¿no? Es la música de liturgia. Era vocal, de ritmo libre y escrita por una sola voz. Pero también estaba la música profana de los trovadores. Esta estaban escrita en lengua vernácula, sus autores eran generalmente trovadores, quienes se acompañaban con instrumentos musicales. Hacia la Baja Edad Media surge la música polifónica. Está escrita para varias voces que va a reemplazar a la música religiosa y a la profana. ¿Qué tenemos que abordar transitando por la Edad Media, especialmente entre el siglo II y XIII? El surgimiento de las universidades. En una primera instancia se van a destacar la de Bolonia y la de París. Estas universidades estaban organizadas en corporaciones y gozaban generalmente de la protección del Estado o de la Iglesia. ¿Por qué? Porque tener bajo la protección a una universidad no solamente daba prestigio, sino además reportaba enormes ganancias. Cuando comienzan a funcionar las universidades en las ciudades medievales, hay un crecimiento de la población debido a la llegada de los estudiantes. Esto genera que se tengan que construir más hospedaje,
que van a tener que abrir más tiendas, más bares, y de esa manera empezaron a facturar gran cantidad de dinero los mercaderes que manejaban estas casas, ¿no? Era común en estas ciudades donde se comenzaron a funcionar las universidades ver gente constantemente. Y había un aumento del consumo, ¿no? El consumo de bebidas, de alimentos, hasta las prostitutas. Realmente aumenta la cantidad de prostitutas porque por el tránsito de hombres. Generalmente los estudiantes y los docentes solían organizarse por nacionalidad. Esto de organizarse por nacionalidad generaba verdaderos conflictos que muchas veces terminaban en situaciones dramáticas. Y algo que también es interesante, que toda la vida del estudiante estaba sujeta a rituales. El ingreso a la universidad como el egreso realmente eran verdaderos eventos socioculturales en donde muchas veces terminaban con finales trágicos debido al consumo o a la ingesta de bebidas alcohólicas. Los docentes solían rotar de una universidad a otra y los egresados eran muy requeridos porque los estados que habían surgido en Europa necesitaban gente preparada para el desarrollo de funciones administrativas o ministeriales. Vamos a la Universidad de Bolonia un ratito. Bueno, funcionaba en Italia, obvio. Y fue la primera universidad de Europa Occidental. Esto es sumamente importante. Famosa por su formación en humanidades. ¿Y por qué nace esta universidad? El objetivo era dar respuestas al nuevo sistema económico manejado por los mercaderes y por las instituciones religiosas. Bueno, las carreras que se destacaron en esta universidad fueron la de Derecho Canónico y la de Derecho Civil. La Universidad de París aproximadamente surge hacia el 1200, muy reconocida por Felipe II, por el Papa Inocencio III, y su objetivo era formar funcionarios para la administración real y para la administración eclesiástica. En un primer momento se estudiaba solamente teología, pero después se agregaron, debido a la demanda, derecho, medicina y las artes liberales. Bueno, a partir de allí, de la explosión que tuvieron estas universidades, van surgiendo otras, como la de Salerno, Oxford, Cambridge, Salamanca, Praga. La Universidad de Salerno, vamos a detenernos un poquito aquí porque fue una de las más prestigiosas en medicina durante toda la Edad Media. Muy reconocida, y creo que fue esa especialidad la que permitió hacerla mundialmente conocida en ese momento medieval. Bueno, si vamos a la Universidad de Oxford, no hay una fecha precisa de su creación, acá se discute, pero fue tanto el prestigio que tuvo y tanto el insumo de estudiantes, porque todos querían ir, que realmente la matrícula había explotado prácticamente. Bueno, ¿qué ocurre? En todas las universidades hubo muchísimas violencias. Bueno, en esta universidad ocurrieron una serie de asesinatos y violaciones que determinó que tanto el Estado como la Iglesia inglesa directamente la cerraron por unos cuantos años, ¿no? Después vamos a la Universidad de París. La Universidad de París también es otra de las, como ya dije, que se destacó. ¿Y por qué la vuelvo a mencionar? Porque muchas universidades van a tomar el modelo de París para organizarse. Fue así como va a surgir la Universidad de Cambridge, fundadas por académicos de Oxford, que habían huido de Oxford por razones políticas. Entonces el rey, Enrique III, le dio un gran impulso a sus claustros, pero acá solamente asistía la élite inglesa. Formaba teólogos, abogados, científicos. Si vamos a España, vamos a tener la Universidad de Salamanca. Se fundó en el año aproximadamente 1200 y es la más antigua de España y de lengua castellana. Acá el que la financia fue el Papa y posteriormente sigue con esta financiación el rey. ¿Qué se estudiaba? Derecho, medicina, lógica y gramática, pero quiero destacar algo muy importante. Fue la primera universidad que tuvo una biblioteca pública. Esto no es un dato menor. Si vamos a la Universidad de Praga, otra universidad sumamente importante, fue, y ya en la transición hacia la edad moderna, en la baja edad media, esta universidad nace por iniciativa de Inocencio VI. Fue la primera universidad de Europa Central y del Este, y se dividía en varias facultades, ¿no? Derecho, arte, medicina y teología. En Polonia también se creó ya prácticamente a finales del siglo XIV, una universidad sumamente conocida que va a copiar el modelo de las universidades de prestigio para su organización. El método de enseñanza superior se basaba en el discurso del profesor que los alumnos debían memorizar.
O sea, era yo explico y el alumno memoriza. Bueno, esto era algo normal en la rutina cotidiana de esta universidad y solamente los debates públicos solían darse en la graduación. A partir del siglo XIII las universidades se apropiaron de la escolástica como un método vital para la enseñanza. La escolástica tuvo su mayor representante en Santo Tomás de Aquino, quien buscó conciliar el pensamiento de Aristóteles con la religión cristiana. Su filosofía representó el perfil del saber medieval, ¿no? En donde unió la razón con la fe y a las ciencias teológicas. Algo realmente revolucionario en esa época. Sus obras más importantes son la Suma Teológica y la Suma Contra Gentile. El pensamiento de Santo Tomás trascendió y es conocido como tomismo. Para él la teología y la filosofía son dos ciencias distintas. La primera se basa sobre principios divinos y la segunda hace ejercicio de la razón. Es el primero en tratar de diferenciar una cosa de la otra. Con respecto a la filosofía del Estado, él afirmaba que por su naturaleza animal el hombre vivía en sociedad y que el mejor gobierno para regir el destino de esa sociedad era la monarquía, era una defensión de la monarquía. ¿Por qué? Porque él consideraba que ese poder que tenía el monarca derivaba de Dios, pero ponderó por sobre todas las cosas la potestad de la Iglesia Católica sobre todos los monarcas terrenales. En cuanto al plano religioso, atacó con dureza a la herejía. Totalmente, consideraba que era obligación de la Iglesia Católica perseguir al hereje, tratar de cambiarlo. Si persistía en ese mal, excomulgarlo y en todo caso también consideraba que era necesario sacarle la vida. Bueno, vamos a tratar de refrescar algunas cositas, porque no es un dato menor Santo Tomás de Aquino durante este periodo. Santo Tomás de Aquino nació en el año 1225 y falleció en el 1274. 1225 y falleció en el 1274. Bueno, toda su vida estuvo en un primer momento ligado al monasterio de Monte Cassino, ¿no? Se forma en las artes liberales y ya adulto se hace de la orden de los dominicos. Si se debe explicar de manera esquemática el contenido fundamental de la escolástica, solo se podía hacer en base a 4 principios fundamentales. O sea que él resume que la escolástica se sustentaba o se basaba en 4 principios fundamentales. El primero, exaltación absoluta del poder de Dios. La segunda, Dios creó el universo y su providencia gobierna en todas partes. La tercera, cada individuo es responsable de sus actos morales. Él es responsable de sus actos morales. Y la última, la razón permite comprender los objetos y la revelación divina permite llegar al conocimiento de la realidad. Como se dan cuenta, une de alguna manera el principio religioso con la razón. Es muy importante tratar de explicar esto para entender que este va a ser el instrumento que van a utilizar las universidades durante el siglo XIII y que este pensamiento tomista va a regir los destinos de todas las universidades. En definitiva, la razón permite comprender los objetos y la revelación divina permite llegar al conocimiento de la realidad. Se dan cuenta que estas dos cositas, estos 2 principios, son vitales para comprender no solamente los principios religiosos, sino la sociedad el contexto social en donde se maneja el hombre. Uno de los graves problemas que tuvo el tomismo fue que abusaron del razonamiento y del cuestionamiento. Fue así que cuestionaban teorías que realmente eran correctas, como la teoría de Ptolomeo. Esto es rebatible, ¿no? O sea, adoptaban una posición tan extrema que muchas veces caían en el error. Bueno, pero los intelectuales medievales se vieron también influenciados por la cultura árabe. Por ejemplo, se acercaron a la astrología, a la alquimia y a unas prácticas, y a la química especialmente, que intentaron hacer. Bueno, trataron de transformar todo metal en oro y plata. Esta excesiva forma de trabajo hizo de que el Tribunal de la Santa Inquisición, especialmente la Iglesia Católica, los obligara, en muchos casos, a retractarse de sus posiciones teóricas y obligarlos, sí o sí, si no terminaban en la hoguera. ¿Por qué el aporte de los árabes como el de los judíos fue sumamente importante? Porque ellos fueron los primeros en trabajar la lógica aristotélica. Ellos tuvieron la capacidad
de unir de alguna manera la filosofía de su religión, la religión musulmana, con los principios aristotélicos. Lo mismo hicieron los judíos. Y esto fue la puerta que le permitió a muchos filósofos occidentales europeos poder trabajar los clásicos griegos y romanos. Pero ojo, ante la atenta mirada del Tribunal de la Santa Inquisición, eso es muy importante decirlo. El Tribunal de la Santa Inquisición va a tener un papel protagónico impresionante, y era aquel que limitaba de alguna manera el avance de las ciencias, ¿no? La Iglesia automáticamente, cuando veía que su doctrina peligraba, acusaba a cualquier intelectual o a cualquier persona de ser hereje. Bueno, el Tribunal del Santo Oficio o de la Santa Inquisición tenía la función de demostrar que esta persona era culpable. El Tribunal de la Santa Inquisición fue creado por Gregorio X en el Concilio de Tolosa. Y el objetivo era esto, ¿no? Tratar de mantener puro el dogma católico. Si bien todo acusado tenía la posibilidad de un juicio, rara vez lograban demostrar su inocencia, porque los castigos a los que eran sometidos era pero tan terrible, realmente eran víctimas de una violencia general, uno terminaba confesando. Otro aspecto de la cultura medieval a destacar y a trabajar fueron las fiestas religiosas. Vamos a empezar quizás por la más importante, que fueron los carnavales. Todas las fiestas religiosas también se inspiraron, y especialmente los carnavales, en la fiesta de Dionisio o de Baco. Los carnavales vienen de la palabra carne, significa vale la carne, es una palabra de origen italiano. ¿Por qué vale la carne? Porque durante los carnavales había un exceso en todo lo que se refiere a la carne, ¿no? Al sexo, al consumo de carne, especialmente la carne de cerdo, al alcohol. Bueno, estos grandes banquetes que se realizaban eran organizados por los sectores de alto nivel, la élite, quienes pagaban los gastos, y de alguna manera el campesino aprovechaba en ese momento, quizás para tratar de evadir de su realidad que era penosa. Reitero, se producen todo tipo de desmanes, ¿no? Los campesinos que habían sometido por la nobleza aprovechan inclusive para desquitarse de sus dueños, digamos dueños porque prácticamente tenían una vida de esclavitud. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, era normal que se disfracen con una máscara, y casi todos tenían el mismo disfraz, que eran se tapaban con lonas de alpillera. Bueno, y solían agredir con bastante fuerza a esta nobleza. Los juegos más comunes durante el carnaval eran tirar con piedra, tirar con orina y tirar con materia fecal. Fue tal el nivel de violencia que la Iglesia Católica lo prohíbe, y esos elementos fueron reemplazados. La materia fecal y la piedra por barro, y la orina por agua. Pero sin lugar a duda los carnavales constituían un verdadero exceso. Los carnavales terminaban automáticamente cuando se iniciaba la cuaresma. Cuando se iniciaba la cuaresma, todo volvía a la normalidad. Y la cuaresma era celebrada realmente con un protocolo riguroso. O sea, no se podía consumir carne, se prohibían el abuso del alcohol, hasta las relaciones sexuales estaban pautadas. Bueno, en enero, otras fiestas populares, por ejemplo, la que se realizaba la Navidad, que duraba 12 días, y en algunos lugares de Europa el Año Nuevo comenzaba el 25 de marzo. Nada que ver con lo que nosotros habitualmente estamos haciendo, ¿no? Bueno, en enero era común hacer también un gran festival, porque era el descanso de las actividades agrícolas. Entonces, ¿qué se hacía? Se agradecía por las cosechas que se habían realizado, y se realizaba este festival para que el año siguiente, la que venga, sea superior a la que terminó. Bueno, en enero también otro festejo muy importante era en enero comenzaba el trabajo agrícola, por lo tanto también acá había el trabajo, el inicio de la agricultura como el cierre de la agricultura siempre está relacionado con festejos, sumamente importante, ¿no? Hay otras celebraciones como las de febrero que se hacía, se bendecía las velas que iban a utilizar los campesinos en sus chozas, ¿no? Esta bendición de velas, tanto para la nobleza como para el campesino, era como un ritual para que tengan suerte. Mayo era otro de los meses muy importantes, era un mes dedicado al baile, a fiestas. ¿Por qué? Porque estaban dedicados a la coronación de los reyes, entonces se vivía a full. Otra fiesta muy importante es la del 1 y el 2 de agosto.
se celebraba, por ejemplo, los frutos de las cosechas, y el primer pan fabricado que se lo bendecía, que lo bendecía la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque era el pan que se ofrecía a Dios. En septiembre continuaban con las fiestas, dado que agradecían. Siempre está relacionado con esto, por eso son fiestas de origen pagano, porque tienen que ver todo con la agricultura, ¿no es cierto? Eh, es decir, que el mundo tanto de los sectores populares como el mundo de la élite estaba atravesado por una profunda religiosidad. Y prácticamente toda esa religiosidad es la que marcaba los festejos. La arquitectura también tuvo un importante desarrollo. Durante este periodo vamos a hablar de dos tipos de arquitectura. En la primera etapa, del siglo IX al siglo XII, respondía al estilo románico, un estilo lúgubre que se utilizaba para los castillos feudales, para los monasterios, para las basílicas, y fueron construidas respetando las formas románicas, porque de ahí viene su nombre, ¿no? Eran estructuras sólidas, de muros muy medianamente elevados, poca abertura, poca luz, techo a dos aguas. Los colores que los caracterizaban eran los colores grises. Eh, la pintura y la escultura siempre en la Edad Media estuvieron al servicio de la arquitectura. Ya a la mitad del siglo XIII aproximadamente surge un nuevo estilo totalmente revolucionario, que es el estilo gótico, que fueron los primeros artistas prerrenacentistas los que van a trabajar con este estilo gótico, ¿no? Es el estilo gótico o ojival. Hay importantes catedrales de Europa que se inmortalizaron a través de este arte gótico, ¿no? Notre Dame, Saint-Denis, todas estas grandes construcciones se rigieron por el riguroso estilo gótico.